A su nombre. Bendito el nombre del Señor. Nos hemos gozado en la presencia del Señor. Saludamos a la distancia a nuestros hermanos que están a través del www.elfinvienepronto.com. Tenemos audiencia de Dinamarca, de Chile, de Estados Unidos, de México, de diferentes países, amados hermanos. Un abrazo a la distancia a cada uno de ellos que están con nosotros gozándose, porque dice las Escrituras que hay que gozarse con los que se gozan. Gloria al Señor. Y así también bienvenida a la familia que han venido con mi hermano Pablito, ¿verdad? También el hermano Ricardo trajo fruto, ¿verdad? Los que han venido por primera vez en esta hora, sean muy bienvenidos y siéntanse en la casa del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí les amamos y les esperamos con los brazos abiertos. También sea bienvenida la tierna que hoy ha venido por primera vez, ¿verdad? La niña del hermano Marvin y de la hermana María. Bendito el nombre del Señor. Queremos meditar un poco en la palabra del Señor. Y abra su Biblia y busque donde le diga el Santo Evangelio según San Juan, libro de Juan. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Libro de Juan, bendito el nombre del Señor. En el capítulo número 1, verso número 29. Alabanzas al nombre del Señor. Me gusta repetir siempre la cita para que nadie se nos vaya a quedar, ¿verdad? Libro de Juan, Evangelio de San Juan, lo podríamos llamar así está escrito, pues, para no perdernos. El libro de Juan, en el capítulo número 1 y el versículo número 29 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, diga. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Qué lindo. Diga el verso 24 conmigo. Leámoslo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Padre Santo que estás en los cielos, te damos toda la gloria, toda la honra, la alabanza, el poder, la magnificencia, el honor por los siglos de los siglos. Cristo bendito, Santo de Israel, Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores. Te damos honra y alabanza en esta hora, mi Dios. Presentamos esta porción de la lectura de tu palabra, para que tú nos des, Dios mío, el alimento que nuestra alma necesita. Estamos sedientos de tu palabra. Estamos buscando tu rostro. Estamos buscando, Señor amado, el consejo. Espíritu Santo de Dios, te pedimos en esta hora que produzcas palabra de bendición para cada uno. Que nos des, Dios mío, conforme a lo que necesitamos. Señor bendito, suple, Dios mío, en ese espacio que se encuentra dentro de nosotros, el cual solamente tú y tu palabra con tu poder lo pueden llenar. Santo de Israel, en el nombre de Jesucristo pedimos que esta palabra de este día sea predicada sin impedimentos, que no hayan tropiezos, Señor de la gloria, que no hayan obstáculos, Padre, para que esta palabra tuya lleve mucho fruto, mi Dios. En el nombre de Jesucristo bendice, Padre mío, a cada uno de los que se encuentran en este lugar, Señor, a cada uno de los que han venido, Señor,
a los que por primera vez también están aquí, Dios mío, a todos aquellos que están por la radio, también por primera vez por la televisión, te rogamos en el bendito nombre de Jesús que les ayudes y les bendigas de una manera especial. Purifica desde ya el perímetro de este lugar y que tu palabra, Dios mío, haya cabida en cada corazón. Desde ya reprendemos todo trabajo del enemigo en el nombre de Jesús. Reprendemos toda fuerza maligna. Santo de Israel, en el nombre de Cristo Jesús, si has de sanar una vida en esta tarde, durante la predicación de tu palabra, te pido desde ya, Dios mío, que hagas como siempre lo has hecho, cuando te place a ti, mi Dios, que tú sanas y restauras en medio de la predicación de tu palabra, como siempre, Dios mío, lo haces, porque tú eres médico por excelencia, Cordero del cielo. Pedimos en esta hora que te muevas con poder y autoridad, que sane, Dios mío, los enfermos ahora mismo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, por la llaga del Cordero de Dios, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, en el nombre de Jesucristo. Liberta cautivos por la gloria de tu palabra. Santo de Dios, aleluya. Te alaba mi alma, Jesús. Bendícenos con poder de lo alto, Señor, y que esta tarde, Señor, podamos ver tu palabra glorificándose en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos un ratito. Ya nos vamos a ir. La salvación por medio del Cordero de Dios es el tema que abordamos en esta hora. Por eso, cuando nosotros, hermano, miramos que las Escrituras nos relatan estos hechos históricos que sucedieron, y en este caso precisamente, el apóstol Juan habla acerca de ese Cordero. Y tal vez nosotros muchas veces solo estamos acostumbrados a decir el Cordero de Dios, pero en realidad, ¿qué significa un Cordero? ¿Qué significado tiene Cordero de Dios? ¿Por qué le podríamos llamar el Cordero de Dios nosotros? Aunque la Biblia ya lo mencionó que Él es el Cordero de Dios, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Si nosotros, hermanos, buscamos en esta hora, nos damos cuenta que cuando Jesús es llamado Cordero de Dios, según esta palabra, según lo vemos aquí nosotros en este pasaje glorioso, cuando el Bautista dice, reconociendo, viendo, me imagino que en ese tiempo del bautismo, en ese tiempo que Juan estaba bautizando y llegaban a él multitudes, llegaban grandes cantidades de personas a ser bautizadas por este profeta de Dios. Muchos pensaban que era el Cristo de Dios, muchos pensaban que era un profeta que habría de venir, otros decían es Elías quizás. O sea, habían bastantes ideas de quién podría ser. Algunos le preguntaron que si él era el Cristo que habría de venir, y él les dijo, no lo soy. Entonces, ¿quién eres? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, le dijo. Enderezad entonces vuestros pasos, enderezad sus sendas, dice. Entonces, cuando él habla, y lo vemos aquí descrito como el Cordero de Dios a Jesús, es en referencia a que él era un Cordero perfecto, a que era el perfecto sacrificio de Dios por la expiación de nuestros pecados. No hay nada más que decir. Expiación, en lugar de expiación, es el pago de nuestros pecados, pues. El último sacrificio en el altar del Dios viviente. Cuando manda y dice, antes, hermano, cuando nosotros mirábamos en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, vemos que el pueblo y los sacerdotes de Dios, no hablo de los sacerdotes católicos, sacerdotes le llaman a cada hombre jefe de casa que es cristiano y que santifica a su familia, bíblicamente, ¿verdad? O sea, vosotros, como dijo el apóstol Pablo, sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y así lo menciona la Escritura. Cuando miramos, hermano, los hombres que ministraban la palabra de Dios, eran hombres santos que se santificaban cada día para Dios. Y estos hombres, cuando iban a ofrecer en aquel tiempo los sacrificios de paz ante Dios,
porque Dios no perdonaba los pecados del pueblo, sino entraba al altar o al tabernáculo santificado un hombre que debía de llevar la sangre de un cordero, y ese cordero era un ovejo, o le podríamos llamar de esa manera. Bueno, usted sabe, corderos son las ovejitas, cordera es una oveja. Entonces, cuando ese cordero que debía ser ofrecido en el altar del Señor, debía de tener perfección, debía de tener ni siquiera cortadas las pezuñas, ni siquiera lastimadas, no podía estar golpeado de ninguna parte de su cuerpo, debía de estar perfecto, debía de estar enterito. Por eso en el tiempo que ofrecían, en el tiempo de la ley, ofrecían el sacrificio para el perdón de los pecados del pueblo, era un cordero perfecto, sin tachas. Cuando la gente ofrecía un sacrificio a Dios, se sabía que era un sacrificio que Dios iba a ser agradado con lo que se iba a hacer. Y por eso también el que ofrecía el sacrificio debía de estar santificado. No debía de andar mintiendo, no debía de andar robando, no era un engañador, era un hombre que tenía que estar bien para que pudiera entrar. Le ponían una campanita, lo amarraban y lo metían para adentro, porque solo él podía entrar adentro a ofrecer. En este caso, hoy cuando vemos las traducciones, en algunas ocasiones podríamos ver como a ofrecer una negociación con Dios para perdonar los pecados del pueblo. Ese sacerdote entraba arriesgando su vida. Él entraba cada año, dice la Biblia, y entraban y lo dejaban. Entonces, cuando la campanita sonaba adentro, era que estaba vivo todavía. Ponga mucha atención, porque mire esto, qué interesante. Si la campanita no sonaba, había muerto adentro y tocaba sacarlos al lado. Era terrible. Ahora, esos corderos que ofrecían en aquel tiempo cada año, se terminó cuando vino Jesús de Nazaret, cuando Dios manda a su único hijo y lo pone como el cordero perfecto en el altar de la vida para toda la humanidad, y darle perdón de pecados a cada uno de nosotros. Bendito el nombre del Señor. Allí, hermano amado, es ofrecida la vida del Cordero de Dios. Cordero perfecto, un cordero santo, un cordero que no tuvo pecado, no tuvo mentira. Y el profeta Isaías, en el capítulo número 53, narra todo lo que había de ser en la venida del Hijo de Dios. Profecías que se cumplieron al pie de la letra, al pie de la palabra. Por eso nosotros no podemos decir estamos en el tiempo de la gracia y vamos a desechar el Antiguo Testamento. No podemos. Aquí, hermano, en el Antiguo Testamento encontramos nosotros muchas profecías de los santos hombres de Dios que vinieron a tener cumplimiento, y unas de ellas todavía nosotros estamos esperando el cumplimiento de ellas. Y ya pronto vienen, según la palabra, porque si vemos al profeta Daniel, está en el Antiguo Testamento y aparece algo aquí en el Apocalipsis relacionado y entablando con lo que Daniel hablaba hace muchos años, y que el cumplimiento del Apocalipsis estamos a punto de ver su finalización. Yo creo que por las señales que estamos mirando, es necesario que nosotros nos ubiquemos cada día mejor y atendamos a lo que los llamados de la palabra del Señor nos traen cada día, para que podamos volar al cielo con esa iglesia que se irá. Nosotros, hermanos, no decimos somos los únicos que nos vamos a ir al cielo. No decimos que, pero sí estamos haciendo el esfuerzo porque queremos irnos para el cielo. Después de que el Señor venga a llevarse la iglesia, lamentablemente los juicios que vienen sobre esta tierra son terribles. ¿Por qué? Porque el sacrificio de ese Cordero de Dios no quedará en vano. Si Él murió por la humanidad, no fue que murió para que toda la humanidad a través de su muerte tengan la salvación solo por la muerte de Él. A través de la muerte de Él, nadie más puede volver a ofrecer sacrificio por sus pecados ni por los míos, sino que solamente decirle: Señor, yo me rindo a usted. Usted fue el que me dio vida eterna, usted fue el que murió por mí. Ahora yo retomo ese lugar y voy con usted. Lo recibo en mi corazón, en mi vida, para poder entrar a las puertas del cielo. No hay otra entrada fuera de Dios, fuera de Cristo. Romanos capítulo número 8, en el verso 3,
Y Hebreos capítulo número 10 habla de un perfecto sacrificio que Dios proveería como expiación de los pecados para nuestras almas. Un pago de nuestros pecados. Si nosotros miramos, hermanos, la referencia terrible que contiene ese profeta de Dios, Isaías, al igual que Isaías, hermano, también me encontré que Jeremías habla, hermano, en el capítulo número 11, en el verso 19, Jeremías también se hace presente y dice que era como un cordero que iba a ser llevado a la muerte, al degolladero, la otra traducción. Y mire, hermano, cuando Juan el Bautista recibe la revelación que le había sido dada por medio de Dios, y le dijo: sobre quien mires que desciende el Espíritu Santo en forma corporal de paloma, ese es el Hijo mío. Amén. Con seguridad, el Bautista no iba a ver dos veces la misma manifestación, una sola vez la habría de mirar. Y por cuanto cuando la vio, con seguridad dijo: he aquí, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el que habla Dios, ese es el que yo digo, que era antes que mí, primero que yo. Gloria a Dios. Amados hermanos, cuando nosotros miramos esto, ese Cordero bendito de Dios, hay un canto bien hermoso que dice: Cordero que bajaste del cielo para darme salud, para darme... Amados hermanos, cuando miramos esto, hay muchas maneras en las que Dios habla. Cuando yo me encontraba ahí en Ecuador, miré un pasaje que no fue una anécdota ni fue un cuento de hadas, fue algo real. Y me dio tanto, como les llamo, me conmovió mi alma al ver eso. Dice que un hombre se convirtió al evangelio porque trabajaba en el tercer piso, era en construcción. Y dice que accidentalmente se rompió la tabla donde él estaba en el andamio y se cayó. Abajo donde él estaba había una cierta cantidad de ovejas que ahí estaban en un lugar, ahí las apacentaban. Cuando el hombre se vino para abajo, era imposible que viviera, y cayó justamente encima de un cordero que estaba en ese lugar. Lo mató en la caída, murió el cordero, pero el hombre vivió. Cuando vemos este mensaje, el hombre narra y dice: salvado por un cordero. Si este cordero me salvó la vida aquí, encontré en la Biblia que hay un cordero que me salvará el alma también allá. Y por eso, amado hermano, cuando miramos estas cosas, el Señor nos habla a nosotros que Él todavía sigue poniendo su misericordia sobre la humanidad. Él quiere que la humanidad corra al arrepentimiento. Él quiere salvar al hombre y a la mujer, pero muchas veces no entendemos. Cuando yo estaba en el mundo, hace muchos años que yo caminaba vagando en el mundo, sin Dios, sin esperanza, yo decía, cuando me hablaban los predicadores, yo les decía: es que hasta que Dios me hable, hasta que yo sienta el llamado de Dios, Dios me estaba hablando por medio de ellos, pero yo no lo entendía. Corintios dice, el apóstol Pablo habla y dice: el hombre natural no entiende las cosas que son espirituales. ¿Sabe por qué? Porque dice que se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no las va a entender. Por pura misericordia de Dios, muchas veces nosotros, cuando estábamos en el mundo, entendíamos algunas cosas. Pura misericordia de Dios. Conocemos que la palabra de Dios es una palabra intachable, es una palabra perfecta. Sabemos que Dios es un Dios eterno. Sabemos que Él no pasará nunca de moda, porque Él dice: desde la eternidad hasta la eternidad Él es Dios. Desde antes y después. Apocalipsis dice: yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin, el primero y el último. Qué lindo cuando Él habla así. Pero cuando a mí me hablaban, yo decía: es que tengo que sentir que Dios me llama. Dios a mí no va a bajar. Y me dijo alguien: no te va a decir frente a frente: yo soy Dios, yo soy Cristo que murió por ti, venite ahora, te voy a abrazar. No, porque el hombre es pecador. El hombre ha pecado contra Dios, y ese pecado mantiene una distancia entre él y Dios. El pecado de nosotros. Por eso, cuando vemos aquí, y este hombre dice: qué mensaje más grande que ese cordero
Si ese cordero no hubiera estado ahí, el hombre muere, porque donde cayó, para que haya muerto el cordero, quiere decir que era un lugar tan feo, tan duro, lo mató, murió. Si ese corderito no hubiera estado ahí, el hombre se muere, se mata. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Que todavía sigue diciéndole al hombre, la representación del cordero que todavía sigue en pie. Esta palabra todavía se sigue efectuando, se sigue ejecutando. Esta palabra sigue hablándole al hombre, a la mujer, al vecino, al hermano, al amigo, al pecador, que no se desanimen, que no se decepcionen, que hay una salida, y esa salida se llama Jesucristo. Solamente en Jesucristo podemos encontrar, amado hermano. Es que cuando venimos al Evangelio, nosotros nos damos cuenta de cuántas cosas nos perdimos atrás. Yo decía desde antes, la palabra de Dios es linda, es maravillosa. La palabra de Dios, yo amo a Dios, pero andaba bien borracho. Entonces, no, pero ¿qué sucede? Siempre guardábamos una cierta cantidad de respeto cuando alguien nos hablaba. Pero no era necesario eso. Si hubiéramos muerto en aquel tiempo, nos hubiéramos perdido. Aunque creíamos que había un Dios en el cielo. Y eso es impresionante, porque muchas veces nosotros no sabemos de qué se trata esta Biblia, de qué se trata la predicación. ¿Por qué tanto hombre? ¿Por qué tantas iglesias predicando? Es el cumplimiento del capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Es ahí donde el Señor dice, este Evangelio, este mensaje será predicado por todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y después de esto viene el fin. Aleluya, su nombre. Cuando nosotros nos encontramos en esto, hermano, yo miro aquí, mire, capítulo número 24 del libro de Mateo, en el versículo número 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si usted mira en el capítulo 24, en el versículo número 3, dice, señales antes del fin. ¿Qué ocurrirá con esto? Pero es que el evangelio de a día se predica hace años. Desde que yo estaba niño, ya saber desde cuándo a otros lo predicaron. Pero yo, desde que tengo uso de razón y empecé a escuchar predicadores, me gustó mucho. Lo que pasa es que el sabor del evangelio se perdió cuando los hombres y las mujeres se desviaron y empezaron a modificar la palabra de Dios, y empezaron a hacer la palabra a su propia conveniencia, y empezaron a vivir una vida como les daba la gana, siempre y cuando tuvieran la Biblia ahí, no importaba, pero empezaron a vivir conforme a sus propios deseos. Y por eso, hermano amado, se fue perdiendo la autoridad, se fue perdiendo la santidad, se fue perdiendo, amado hermano, el poder, se fue perdiendo todo aquello que Dios había de entregar a una iglesia. Recuerdo en el capítulo número 12 en adelante del libro de los Hechos, el poder que la iglesia tenía, cómo compartían, cómo hacían las cosas. Y vemos más adelante en ese libro histórico de los Hechos de los Apóstoles, cuando se derrama, hermano amado, el Espíritu Santo, cuando es llena la iglesia del poder de lo alto. ¿Sabe qué sucedía? Me gusta tanto cuando veo a los apóstoles, hombres de Dios, que se ceñían con el mensaje, solamente con que llevaran, mire, solamente con que leer. Fíjate, hermano, dile al apóstol, dile al discípulo, al hermano Pedro, a Pablo, que tengo un enfermo de muerte en la casa y yo no puedo hablar con él. Llegaban donde, oiga bien, solo lleve esto y se lo pone al enfermo. Qué terrible, hermano. Amén. Solo se lo iban y se lo ponían, eran sanados. Amén. Ese poder, quiero decirle que Dios no ha pasado de moda. Ese sigue siendo un poder del cielo dado a su iglesia, dado al pueblo de Dios. Lo que pasa es que el pueblo de Dios lo ha perdido, pero aquí hay una iglesia que está dispuesta cada día a esforzarse para retomar esas riendas y el poder de lo alto. Bendito el nombre del Señor. Cuando yo miré, hermanos, cómo Dios sanaba enfermedades como SIDA. Cualquiera puede decir, qué raro, SIDA. Nuestros ojos vieron la sanidad de una mujer con SIDA. Vimos también la sanidad de una mujer con cáncer, tumor canceroso que se le iban a arrancar, y esa noche lo vomitó en aquella iglesia de abajo. Allí vimos nosotros el poder de Dios. Vimos liberaciones de mucha gente endemoniada en aquel tiempo. Y miramos, hermano, gente que recibía salud en ese momento, que se ponían las manos, pero era porque el pueblo siempre se ha santificado.
Nosotros, hermano amado, seguiremos creyendo en la sanidad divina, seguiremos creyendo en que Dios es un médico por excelencia y que esta palabra que está escrita acá no era solamente para salvar el alma, sino para sanar nuestras enfermedades y nuestras dolencias. A su nombre. Amado hermano, cuando yo miro esto, veo que se perdió el poder en la mayoría de las iglesias. Y ahora, cuando nosotros empezamos a ver los milagros que Dios está haciendo a través del pueblo, aunque sea pequeño, antes yo me equivocaba y decía, es que donde hay bastantes, ahí es donde Dios está. Pero como yo no sabía, yo me fui a meter un día a la ceremonia de Cash Luna, allá al Estadio Olímpico, y me mintieron, me engañaron todo. Amén. Me mintieron, viera qué terrible eso. Por eso, hermanos, yo pensaba que donde estaba la multitud era donde Dios estaba. Cuando yo me di cuenta, porque era nuevo en el camino, cuando me di cuenta es que el Señor había dicho que donde 2 o 3 estuvieran congregados en su nombre, ahí estaba Él, y que si 2 se ponían de acuerdo en cualquier cosa que pidieran, Él la daría. Y eso es verdad, hermano amado, eso es cierto, porque la palabra lo dice. Gloria a Jesucristo. Si usted visita en el capítulo número 5 del libro de Apocalipsis, vaya conmigo por favor y lea lo que dice ese capítulo precioso. Apocalipsis muchos le tienen miedo, pero nosotros no, porque aquí está el cumplimiento de la palabra. Y vi dice, capítulo número 5, y vi, porque ahí aparece el rollo y el cordero. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni siquiera de mirarlo. Qué terrible. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de la vid, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Qué lindo. Ese es, hermano, el Cordero de Dios que habla el profeta Juan, que habla esta escritura y dice: ese era el Cordero de Dios que borraba el pecado. Ese es todavía el Cordero de Dios que elimina el pecado del hombre y de la mujer. ¿Cómo lo elimina? Es fácil, solamente reconociéndole a Él como amo y Señor de nuestra alma, solamente diciendo: Él es el único que nos puede salvar. Amado hermano, quiero decirle que cuando estos hombres predicaron esta palabra, no fue nada fácil para ellos. Ciertamente cada predicador que quedaron escritos, registrados en la Biblia, no todos tuvieron la misma suerte de morir, de terminar su carrera tranquilos. Todos, la mayoría de ellos, cuando finalizaron su carrera, no fue ni que la finalizaron, fue que se las cortaron, pero fue porque Dios así lo permitió. ¿Sabe por qué? Porque cuando ellos hablaban bonito, cuando sanaban enfermos, cuando levantaban muertos, cuando se levantaban paralíticos, cuando abrían los ojos los ciegos, aún el mismo Cristo había dado esa señal.
levantando muertos y todo. A Pablo se le cayó del tercer piso, dice un hombre que estaba allá cuando estaba predicando el apóstol Pablo, y se cayó aquel hombre y cayó muerto abajo. Y Pablo le dijo: ahí déjenlo. Él siguió predicando y después fue y oró y volvió a vivir el hombre. Cuando estos hombres predicaron e hicieron estas señales, eran bienvenidos y eran bien vistos por la gente. Por todo el mundo los miraba bien. Pero cuando empezaron ellos, siempre que tenían que hablar la verdad, y siempre que tenían que atacar el pecado, siempre que tenían que decirle a cualquier grande de esa nación que estaba en pecado y que tenía que arrepentirse, que no caminara en deshonra delante de Dios y que por favor enderezara su camino y les desenmascaraba sus pecados, esos hombres iban a la muerte. Amén. Gloria a Dios. Y ese es el camino de todo predicador que habla la verdad. Ese es el mismo camino: el menosprecio, las injurias, los insultos y por último, si puede, el patíbulo, la muerte. ¿Por qué, hermano? Porque a nadie le gusta que le digan bien la verdad en la cara. Es poca la gente que le gusta que le digan la verdad. Aunque en ese momento que le estén diciendo la verdad, tal vez se sienta molesto, pero dice: pero es la verdad. Hay gente que tiene ese entendimiento abierto y dice: pero es la verdad, ¿y qué vamos a hacer? Aunque duela, pero es la verdad. A otros dice: no. La mayoría del pueblo de antes del Antiguo Testamento le gustó la mentira. Le gustó que los engañaran, le gustó que les mintieran, le gustó que les dijeran y les acomodaran tal y como ellos querían el consejo. Pero nosotros, hermano amado, por eso es que aquí hemos creído que verdaderamente Dios nos habla a nosotros por medio de su palabra, y sabemos que cuando echemos a andar lo que Dios dice a través de su escritura, vamos a pedir. Dice, hablábamos la vez pasada, dice: si mis palabras permanecen en vosotros y ustedes permanecen en mí, pidan lo que quieran y os será hecho. Hace unos minutos yo hablaba con el varón que trajo el hermano acá, y le decía: qué maravilloso es Dios. Él dice a través del profeta Jeremías 33:3, muchos dicen que ese es el teléfono al cielo, y verdaderamente esa es la única manera de consolarnos, cuando el Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Cada uno de nosotros, aunque no seamos cristianos, sabemos que cuando tenemos una tribulación, lo primero que hacemos es buscar el rostro de Dios. Señor, por favor, yo quiero decirles que cuando mi hijo estaba vivo y yo no era cristiano, era católico 100% refinado, y me enojaba que me hablaran mal de las imágenes y que me hablaran de la religión, me enojaba mucho. Pero alguien me dijo, y los llamados de Dios estaban punto por punto, yo no quería. Alguien me dijo: ese problema de ese niño solo Dios lo puede sanar. Y en verdad que sí. Y por medio de esa enfermedad de mi hijo, yo me acerqué al Señor con el rotundo interés de que Dios sanara a mi hijo. Lo sanó, claro. Sí, en cierto momento el niño no murió del problema que tenía, murió de una sobredosis, de una prueba, ese es otro tema, una sobredosis de una prueba grande que el mismo Dios me metió ahí, pero me dejó encarrilado en el camino para que nosotros podamos predicar el mensaje de salvación, porque hay algo, que hay una virtud que siempre le diré, que cuando nos entregamos a algo, hay que entregarnos de todo corazón, sin dejar reservas para nada. Si usted abre su corazón a Dios, dígale: Dios, aquí vas a vivir tú, adentro de mí, y aquí no viviré el diablo, aquí no vivirá el pecado, aquí no vivirá la carne, aquí vivirás tú y tu Santo Espíritu. Alaba mi alma al Señor, bendito el nombre del Señor, gloria a Dios, aleluya. Ay, santo Dios. Amado hermano, quiero decirle que cuando Dios nos está empezando a jalar el lazo, la cabulla o la cuerda, empezamos a mirar, no nos damos cuenta en el momento que Dios lo está haciendo, pero sí estamos sintiendo que hay algo que Dios está haciendo por nosotros, y que la única respuesta se llama Cristo. La única salida es Dios. He predicado siempre que no hay alguien más sobre la faz de la tierra ni en el cielo, solamente Cristo, que es el único que cuando te promete algo te lo cumplirá. Si Dios te prometió vida eterna, Él te la dará. Si Dios te prometió salud, Él te sanará. Si Dios te prometió libertad, serás libre por la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Bendito el nombre del Señor. San Juan capítulo número 8 lo dice. Capítulo número 8 de San Juan. Ahora, cuando miramos, hermano, lo maravilloso que es, yo siempre que miraba el Evangelio, en el verso 32 dice: conoceréis la verdad
y la verdad os hará libres. Cuando miramos esto, hermanos, yo me di cuenta que ese Cordero de Dios, tan linda que suena esa frase, Cordero de Dios, cualquiera puede imaginárselo como un cordero normal, pero Dios lo figura de esta manera, porque los corderos, en un viaje que tuvimos hace tiempo a la montaña, nos dimos cuenta que decía un hombre, y quiero que lo entiendan esto, dice que cuando ellos han degollado ovejas o corderos para comérselos, es triste, hermanos. Dice que los agarran, les amarran sus patitas y todo, y ellos calladitos ahí. Los agarran y los degollan, no hacen bulla. Isaías capítulo 53 dice: como cordero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y como que nosotros, dice, escondíamos de él el rostro. Menospreciado, abatido, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Ese Cordero de Dios no hizo bulla, dice, aunque no hubo engaño en su boca. Su generación, ¿quién la ha de contar? Fue cortado de la tierra de los vivientes. Habla del Cordero de Dios. Y cuando ese hombre contaba en el carro, cuando íbamos para la montaña, dice, no hacen nada de bulla, no hacen ruido, ellos mueren quedito, sin hacer bulla, sin hacer escándalo. Y eso, hermano, inmediatamente tras que el hombre está hablando eso, yo estoy en Isaías y estoy diciendo, Dios mío, por eso es que la palabra tuya dice que él fue llevado a la muerte y comparado como un cordero. Y no solamente comparado, sino que el mismo Padre le dice, este es el Cordero de Dios, Cordero de Dios, y nada más que eso. Ahora, usted que sabe muy bien, cuando están matando un chancho, todos los vecinos se dan cuenta que están matando un chancho, porque ni lo han amarrado cuando está chillando y está haciendo aquel escándalo, pero escándalo. Usted sabe, o sea, una comparación. Y el cordero no, el cordero lo agarra, muere, y como si nunca hubo animal en ese lugar. Entonces, hermanos, cuando nosotros miramos este sacrificio que Dios pone a través de su único Hijo, para que venga y no solamente sufra como un cordero, sino que el vituperio que lleva, hermano, todo lo que Él sufre por causa de nosotros, nosotros debemos de valorarlo. Nosotros debemos de saber, hermano amado, que esto no fue solamente porque se iba a ver normal y eso iba a quedar escrito y eso era todo. ¿Sabe qué? Para nosotros tiene mucho significado. Y como si fuera poco, la vida eterna. ¿Por qué razón? Cuando nosotros miramos el libro de Romanos, en el capítulo número 6, verso 23 nos dice, la paga del pecado será la muerte. Ahí hay una sentencia terrible. Luego en el 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esas sentencias, hermano, todo eso. Pero antes de eso, cuando nosotros miramos, se había hecho presente alguien, el león de la tribu de Judá, el linaje de la estrella resplandeciente de David, el Hijo de Dios, el bendito Jesús de Nazaret, el Cristo que había de venir, muere por nosotros, se presenta y paga el precio de nosotros. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Considerar que verdaderamente lo que Dios hizo a través de la muerte de su Hijo fue darnos vida eterna, fue salvar nuestra alma, fue encaminarnos, hermano amado, abrirnos el entendimiento para que miráramos dónde estaba nuestra salvación. Y verdaderamente vale la pena que nosotros miremos. Si vemos aquí, nosotros dice en el capítulo número 1, en el verso 16, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Oiga esto, hermano. Y nosotros, hermano, hoy alcanzamos la salvación.
por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No es por obras, para que nadie se gloríe, dijo el apóstol Pablo, sino por la fe y la gracia en el Señor Jesucristo, en la obediencia a nuestro Señor, y sabiendo, hermano amado, que ninguna de las escrituras aquí contenidas en este libro quedarán burladas. Dice, ni una coma, ni un punto, ni una tilde serán frustradas en el cumplimiento de su palabra. Terrible. Entonces, hermanos, cuando vemos esto, sabemos que por medio del Cordero bendito de Dios alcanzamos nosotros salvación. Yo no digo, hermano, no podríamos decir que en verdad ya estamos en el cielo, pero estamos cada día esforzándonos. No diríamos, es que yo ya estoy listo para irme, como muchos piensan. Dicen, no, es que ese predicador, o solo porque ya tiene un cargo, ese ya tiene la entrada al cielo. No, se está portando de mal, aunque sea pastor, aunque sea presbítero, aunque sea ministro, si no se porta bien. Por eso el Señor dice a través de Pablo, dice, cualquiera que mire estar firme, cualquiera que está firme, mire que no caiga. O sea, debemos de mantenernos desde el día que creímos hasta el último día, debemos de permanecer. ¿Por qué? Porque queremos estar con aquellos ancianos cantándole, eres digno de abrir los sellos, ¿sí? Ese canto hoy lo vamos a cantar, porque ya estamos finalizando el mensaje de la predicación y queremos orar también por cada uno. Pero quiero que antes de todo esto, hermano, nos demos cuenta de lo que en sí significó esa muerte del bendito Señor Jesucristo. No solamente que la tengamos en el libro de la historia, ni que solamente digamos que eso pasó y que algunos se van a salvar, otros no. Anoche hablábamos con una pareja que vino y decíamos que sinceramente el hombre muchas veces dice, mire, yo le voy a decir esto lo último, finalizando ya. El hombre dice, el hombre que anda sin Dios, muchos andan caídos, otros andan no conocidos, pero dicen, ¿cuál? Dice, si a mí me toca el infierno me voy, viejo. ¿Y para dónde? Dice. De todos modos, dice, allá le voy a ayudar al diablo a meterle fuego a las calderas. Eso es lo que el hombre dice. ¿Sí? Yo lo decía también. A la número 5 voy a ir, le decía, no te preocupes, allá te voy a ver. Mire, si lo terrible que la Biblia dice, no hay nadie que estará atizando el fuego. Es Dios que les meterá fuego a las almas, y al mismo diablo allí ver también con fuego y azufre. Y el hombre vive equivocado. Yo decía también, ahora el problema es cuando se miren las alitas de la cucaracha, en las alas de la muerte, que ya mira la calavera ahí cerquita, pega los gritos, y muchos de ellos no tienen oportunidad de salvarse. Es terrible, hermano. Vimos un caso de un hombre que siempre también lo ha dicho, lo traigo a la memoria, lo dice, déjenme a mí, sálvense ustedes. Cuando vio la pelona cerquita, le digo que eran gritos los que pegaban. Oramos y todo, y el Señor lo rescató, andaba envenenado. No fue que se envenenó él solo, fue que accidentalmente se envenenó. Y mire, se lo aseguro que allí la valentía del hombre, por muy fortachón que es, mire, se lo aseguro que viendo que está en las alas de la muerte, ya se lo aseguro que grita. Ahora el problema es que no todos tienen la misma suerte de arrepentirse en el momento. Le predicamos a un hombre por tercera vez, le predicamos que se arrepintiera, que se entregara a Cristo. Andaba en malos pasos, deja de andar así, muchacho. Yo lo conocí desde joven, desde niño. Mi hermano también lo conocí. Muchacho, portate bien, ya viviste, ya te diste gusto en el mundo. Ahora viví para Dios, y la muerte te anda visitando cerca ya, a cualquier rato, y una gran pistola y unas cadenas, y mal el hombre. La tercera vez que se le predicó, nosotros estamos llegando aquí, y en la noche lo están matando allá en el occidente de este país. Gran católico el tipo. ¡Ay, Diosito! El hermano lo tenía boca abajo. Diosito, perdóname. Ese arrepentimiento, hermano, lo siento mucho, pero no es un arrepentimiento de los pecados. No es un arrepentimiento de que ya, es que no se quiere morir, es que no quiere que lo maten. Perdóname, Diosito. No, o sea, no es como que en el momento que si hoy oyeres la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. O sea, es cuando el Señor dice, ven, ponte a cuentas conmigo, confiesa con tu boca y cree en tu corazón que Jesucristo es el Señor, y que el Padre, Dios el Padre, lo levantó de los muertos, será salvo. Porque con la boca se confiesa, ¿sí?
y con el corazón se cree para salvación. Con la boca se confiesa para justicia y con el corazón. Ahora, el problema es este, hermano. Cuando hay gente que muchos tienen su accidente y en el accidente están temblando ahí y llega, usted se entrega a Cristo, porque los predicadores los primeros que tienen que correr a salvar las almas. Habrá un galardón grande por todas las almas que sean salvas, hermano amado. Si hay oportunidad, lo primero, antes de ponerle mano a un hombre que haya sido accidentado, dígale, te arrepientes de todo tu corazón de los pecados que has cometido. Ahora entrégate a Cristo, por si te mueres, te vas a ir al cielo. Hay gente que en esa oportunidad puede usted repetir la oración. Ahora mismo ábrale el corazón al Señor y entréguese, dígale, Señor, ahora mismo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Ahora, si se muere después de eso que haya creído en su corazón, no importa, ese hombre va para el cielo. El problema es que no alcance a arrepentirse y que no haya nadie allí. Pues nosotros lo primerito que hacemos, mire, ese hombre que vino, le oramos por él rápido y le digo, mira, necesito que te reconcilies ya. Ahorita mismo tenés que reconciliarte, porque, y como él sabe que el Señor ha dado visión, ha dado palabra, muchas veces hablamos y las cosas se cumplen así. No es porque nosotros querramos hablar, es porque el Señor ya nos había mostrado. Ahora sí, él se asustó porque él nos ha visto y él ha visto los testimonios de la iglesia y él sabe que cuando hay una palabra no hay vuelta atrás, solamente que Dios diga no. Entonces, cuando le dijimos que se arrepintiera, que se reconciliara, empezó a gritar porque dijo algo. Vieron estos algo saben, quizás yo me voy a ir y este es el último momento de respirar. Mire, hermano, le voy a decir, no es necesario que nos llegue el momento del apuro, del aprieto, de la aflicción, de la angustia para poder buscar al Señor Jesucristo. Es cuando nosotros estamos enteritos. Muchos han querido servirle a Dios. Conocí unas personas que les faltan sus extremidades porque tuvieron problemas serios. Otros no quisieron servirle a Dios en el tiempo que andaban enteritos sus cuerpos. Se fueron mojados para Estados Unidos. Cuando vinieron sin una pata o en silla de ruedas, tuncos, y ahora sí le quieren servir a Dios. Bueno, que le sirvan en lo poquito que van a poder. Pero no es como así como estamos, hermanos, enteritos. Aquí podemos hacer todo lo que el Señor nos diga. No tenemos impedimenta para la gloria de su nombre. Désela fuerte al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Ese sacrificio precioso que muestra el capítulo. Quiero finalizar con el número 12 del libro de Éxodo. En el verso número 11, capítulo número 12, Éxodo. Cuando vemos que a través de la sangre del cordero en aquel tiempo eran salvadas las vidas de aquel pueblo, para el cual tenía que marcar con sangre en las ventanas, en las paredes, cuando pasara el ángel de la muerte. No iba a ser pestilencia en medio de ese pueblo, porque había una marca. Éxodo capítulo número 12, en el verso 11. Vamos a ver, bendito el nombre del Señor, y terminamos. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Así es, amados hermanos, que Éxodo capítulo número 12. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, verso 13. Y la sangre, dice, os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Mire qué terrible ese pasaje, el último, el 13. O sea que la sangre del cordero era la señal que ese era un pueblo de Dios y que le creía a Dios. ¿Qué había sucedido? Habían sacrificado un cordero para poder tener salvación de la pestilencia y de la mortandad que Dios habría de hacer en ese país de Egipto. Lo hizo el Señor. Solo se salvaron los que eran obedientes, sacrificaron corderos y mancharon las paredes de las ventanas. Cuando el ángel de Dios pasó haciendo estragos, matando en Egipto toda la gente que iba a matar, miraba la sangre, ¡tum!, pasaba, no les hacía nada. ¿Por qué, hermanos? Ahora, la sangre preciosa del Cordero de Dios a nosotros no nos salva solamente la vida. La vida, quiero decirle que la va a conservar nuestro Dios hasta que Él diga. Pero nuestra alma estará conservada para vivir eternamente y por los siglos de los siglos.
Si hay alguien en esta hora que quisiera entregarle su corazoncito a Jesús y reconocer ese sacrificio perfecto que el Señor Cristo Jesús hizo en la cruz de Calvario, yo voy a pedirle que si puede pasar y ahorita oramos. Si no, y si hay alguien que se quiere reconciliar con el Señor, también vamos a orar. Si hay alguien que por la radio, por la televisión que nos están mirando hoy, quisieran entregarse al Señor Jesucristo, también vamos a pedir en este momento que van a repetir una oración con nosotros. Esa es la oración de fe, esa es la oración. Y si hay enfermos también hoy vamos a orar, porque Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de respuestas, es un médico por excelencia, y Él sana y salva. Él sana y salva, restaura, perdona y hace todo lo que nosotros necesitamos. Póngase de pie, amada iglesia. Y si hay alguien que va a reconciliarse con el Señor, pase adelante. Dios le bendiga. Alguien más que quiera reconciliarse con Cristo Jesús o que quiera entregarse al Señor Jesucristo, si no lo ha hecho nunca, puede pasar adelante. Sea bendito el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Si hay alguien más que se va a reconciliar con Cristo, pase adelante en esta tarde. Pase adelante en esta tarde. Vamos a empezar a orar. Primeramente vamos a orar por aquellos que se van a entregar a Cristo a través de la radio y de la televisión, y que digan conmigo: Señor Jesucristo, en esta hora, en este momento, yo me entrego a ti. Abro las puertas de mi corazón. Te recibo como mi Salvador personal de mi alma. Perdona mis pecados. Límpiame, purifícame y restáurame para ser una nueva criatura. Señor Jesucristo, entra en mi corazón. Inscribe mi nombre en el libro de la vida eterna y de la santa ciudad del Cordero de Dios. Gracias por salvarme. Gracias por darme la oportunidad de hacerlo. Gracias, Señor Jesucristo. Muchas gracias. Ahora vamos a orar por los reconcilios. Señor Jesucristo, Padre bueno que estás en los cielos, mi alma bendice y glorifica tu nombre, Señor. Te ruego, Dios mío, por cada reconcilio, por cada hermano, por cada hermana.